Al final de la charla, ustedes podrán hacer las preguntas que tengan que consideren. Así que, igual hay que iniciar como en el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Bueno, les queremos agradecer, nuestro equipo, Adrián, Luis, Sergio y yo. Queremos agradecerle a la Universidad Autónoma, al grupo de docentes del Departamento de Idiomas, pues por extender esta invitación al programa que nosotros tenemos. Y bueno, digamos que como para aclarar el asunto, él es el profesor Sergio y yo soy Carlos Andrés. Y bueno, pues como nos presentaron hace un momento, nos interesan cuestiones, claro, nos interesa la filosofía, pero también nos interesa como entender la época o tratar de entender como la época en la que nosotros vivimos en este momento desde una postura crítica que es lo que se llamó el aceleracionismo, ¿no? Pero bueno, antes de que pasemos a eso y precisemos un poco el concepto de dónde salió y tal, pues le vamos a contar un poco como de dónde salió el programa. ¿Por qué un programa de radio hablar de filosofía? ¿Por qué pensar nuestra época en radio y en un radio, en una emisora de AM que no es que sea muy frecuente que se escuche, pero finalmente ahí lo tenemos? Entonces, Sergio, ¿quiere contar usted alguna cosa? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo empezó el programa? Pues como con un tipo de decepción existencial de la que ustedes van a ser parte apenas se gradúen, ¿no? Los horribles trabajos de mierda que vamos a tener después de terminar nuestras carreras. Seguramente muchos de ustedes pagarán entre 8 y 10 millones de pesos por la carrera que están haciendo para que cuando justo se gradúen reciban salarios de menos de 1.500.000 pesos, si es que reciben algún salario, en horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche, con un intento desesperado por tener vida social, amorosa y pública, ¿cierto? Entonces, el profesor y yo normalmente nos encontrábamos aquí en la Autónoma o en la Universidad de Caldas a tomar café y digamos como a descargar todos nuestros dolores sobre el mundo, ¿cierto? Como qué horrible formas de trabajo, no esperábamos esto en la vida, llevamos 10 años y estudiando y las condiciones laborales siguen siendo las mismas. Vean cómo nos presentan, ¿no? Sergio Ramírez, filósofo, historiador, magíster, candidato a doctor, mago, brujo, ¿cierto? Como si eso significara hoy en nuestra sociedad algo, ¿cierto? Entonces, el programa nace en la medida en que ciertos autores de una teoría que se llama aceleracionismo, que son pensadores que critican este tipo de sociedad, este tipo de trabajos, el impacto de la tecnología sobre nuestra vida, la manera en cómo se ha cambiado la comunicación, el amor, la amistad, ¿cierto? Cómo eso todo va pasando muy rápido, cómo todo eso sucede muy rápido, ¿cierto? Yo ahorita cierro los ojos y digo, hace nada era estudiante de filosofía, ¿cierto? Me dedicaba a tomar y a leer. Entonces, y hoy, ¿cierto? Hoy me dedico a trabajar, ser explotado e intentar dormir 4 horas diarias. Agradezcan que en algún momento de su vida eso de dormir 8 horas va a ser una ilusión. Entonces, de todo eso nació el programa. El programa era como una forma de denunciar, de reclamar, ¿cierto? De agitar esas cosas que todas las personas están sintiendo sobre su vida laboral, sobre su vida familiar, sobre su vida amorosa, ¿cierto? Que, por ejemplo, se cambia de amor como se cambia de zapatos, etcétera, etcétera. Todo eso lo queríamos como decir de alguna manera y que saliera pues de la cafetería. Entonces, la mejor forma que encontramos fue un programa de radio, encontramos 2 estudiantes que siguieron pues nuestra locura y nos siguen a todos lados, ¿cierto? Y que se los agradecemos profundamente por eso. Y pues iniciamos el programa. Entonces el programa intenta trabajar temáticas de ese tipo, el trabajo, el amor, la memoria, el lenguaje. Ahora que hablemos del lenguaje nos daremos cuenta, por ejemplo, ¿cierto? Que quiero que se lo pregunten mientras seguimos presentando el programa. Cuando ustedes le dicen a alguien te amo, ¿qué le están diciendo? ¿Y cómo están tan seguros de que esa palabra significa algo?
Nosotros empezamos el programa como en el segundo semestre del año pasado y logramos hacer como 10 programas y fue o ha sido una experiencia que incluso como que ha replanteado la forma en que percibimos el mundo, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, que el primer programa que hicimos fue sobre pornografía. Y resulta que cuando estábamos llevando a cabo la discusión, claro, contemplábamos o concebíamos la pornografía más allá de la experiencia sexual en el celular o en el computador y tal. Y yo le planteaba a Sergio la siguiente pregunta, oíste, ¿será que entonces el mundo de hiperconsumo en el que nosotros vivimos puede ser también considerado un mundo pornográfico? ¿Y por qué? ¿Y qué relación hay entre la pornografía y el mercado? ¿Y qué tengo que ver yo con el hecho de consumir y ver pornografía? Y resulta que ahí estábamos como tratando de extender ese concepto o ese estímulo que es ver pornografía, extendiéndolo como a otras áreas de nuestra vida. Yo creo que aquí la gran mayoría ha comprado cosas por Instagram o ha comprado cosas por Mercado Libre, ¿cierto? Y lo hacemos y cuando lo hacemos sentimos un placer muy particular de que eso llegue a nuestra casa al otro día, ¿cierto? O a los 2 días. Porque está la satisfacción inmediata de obtener lo que deseamos, ¿sí? Entonces la conexión que establecíamos con la pornografía precisamente era esa, que era alcanzar, satisfacer el deseo lo más rápido posible. Cada uno hará la cuenta de cuánto se demora viendo un video porno, ¿cierto? Cuánto se demora haciendo la curaduría y demás. ¿Y qué tanto esfuerzo me requiere a mí eso? Y lo tenaz que también entendíamos desde el aceleracionismo era que esa era como el mayor objetivo que buscábamos, satisfacer nuestro deseo a la mayor brevedad posible, ¿cierto? Y continuar con otro deseo. O sea, nosotros no paramos de desear cosas, ¿sí? Compramos un par de zapatos y nuestra satisfacción dura una semana, luego queremos otros. Compramos una camisa que queríamos hace mucho y luego queremos otra. Y así todo nuestro comportamiento, nuestras relaciones de pareja. También, por ejemplo, comprendíamos en otro programa creo que era sobre el amor, comprendíamos que las relaciones que tenemos en este momento procuran que involucremos la menor cantidad de responsabilidad posible. ¿Eso qué significa? Que yo no estoy dispuesto a pasar demasiado tiempo con una persona. E incluso está allí el hecho de considerar si queremos hijos o no. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué no estamos dispuestos a esos compromisos? Porque implica compromisos de mucho tiempo, implican compromisos de mucho esfuerzo, que tal vez las circunstancias sociales, políticas, económicas, incluso nuestras mismas condiciones emocionales no nos garanticen esa permanencia o esa constancia, ¿sí? Por otro lado, era del trabajo el otro día, hablábamos del trabajo y era curioso porque la palabra trabajo viene del latín tripalium, y el tripalium era un método de tortura romano que se traduce como 3 palos, y era donde sentaban a unos cristianos a sufrir algunas penas allí, y eso nos permite a nosotros entender, o sea, el trabajo no genera ningún placer. Y que vivimos en un momento donde es obligatorio
y aquí entramos a hablar un poco de la dictadura de ser feliz. Vivimos en una época donde es obligatorio ser feliz. Es obligatorio mostrarnos bien, mostrarnos saludables o mostrarnos felices con nuestra pareja o mostrarnos felices en los lugares a los que vamos. Pero no hay una aceptación de que por dentro estamos absolutamente rotos, de que hay cosas que por supuesto nos molestan un montón, que tenemos una cantidad de estereotipos del cuerpo, estereotipos en el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, en el aceleracionismo, desde la perspectiva aceleracionista, encontramos una manera de entender esa situación o esas situaciones que a nosotros nos resultaban en principio de pronto fascinantes, ciertamente pues como reconfortantes, con el tiempo se empezaron a volver un poco más dolorosas, por decirlo así, pero al fin y al cabo lo que lográbamos era cierta lucidez frente a lo que estábamos viviendo. Y hay algo que quiero rescatar de esa lucidez. No significa necesariamente que todo haya que ver lo malo o que todo esté condenado al fracaso, ¿cierto? Significa simplemente Se está diciendo eso, ¿verdad? significa simplemente que en el momento en que se logra dimensionar lo que está pasando, logramos hacer un mapa de lo que está sucediendo, tal vez sea más sencillo como de manejar, cuando le damos nombre como a las cosas. Y bueno, empezamos a construir el programa, tema tras tema, hablamos de la pornografía, del trabajo, del amor, hablamos también del arte, hablamos del miedo, por supuesto con el ánimo de entender cuáles son esos conceptos que se están moviendo en este momento, qué tan vigentes están, qué tanto se han transformado, ¿sí? De pronto yo he tenido aquí un par de chicos, los he tenido en clase y de pronto sentirán que en el discurso mío pues yo procuro ir un poco más allá como de lo que estamos como leyendo en el momento, y entonces yo hago una serie de preguntas incómodas, ¿sí? Precisamente por eso, porque necesitamos comprender la dimensión en la que nosotros vivimos en cierta medida. Bueno, pues sobre los programas. El primero lo hicimos sobre la pornografía porque pensamos pues que la emisora no nos lo iba a transmitir, ¿cierto? Porque íbamos a hablar de algo que normalmente la gente hace pero no ve, pues que la gente en su intimidad ve, hace algo con eso, ¿cierto? Ya cada quien verá pues qué hace con eso, pero que normalmente pues no le dicen a uno públicamente que están haciendo esas cosas, ¿cierto? Entonces, en principio lo hicimos por eso, porque pensábamos que seguramente el man que maneja aquí la radio, que es un solo personaje, nos va a decir, no, pues cómo la universidad se va a comprometer con un programa hablando de la pornografía. Parte de lo que pensamos también de la pornografía es que modifica, no solo modifica la manera en cómo amamos, sino que modifica la forma en cómo entendemos nuestra sexualidad, ¿cierto? Piensen que, por ejemplo, cuando ustedes ven un video pornográfico, espero pues que aquí no haya gente muy purista y diga que jamás ha visto uno, cuando ustedes ven un video pornográfico, normalmente en la pornografía lo que sucede es que se ve como una máquina de rentabilidad y productividad, ¿no? El tipo no se cansa, ¿cierto? Está permanentemente... ¿cómo lo diríamos? O en óptimas condiciones. En óptimas condiciones para de satisfacción. De satisfacer a la mujer, ¿cierto? Y ella está gritando desesperadamente de placer y locura. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Pues que cuando uno se está formando entre los 12, 13, 14 o 10 años, entre los 10, 15 años que uno de pronto empieza a descubrir o a experimentar su sexualidad, la forma en cómo se forma nuestra sexualidad hoy es a través de la pornografía. Si usted va y le pregunta a su abuelita qué pensaba a los 12 años sobre la sexualidad, a ella le decía, no, usted se va a casar y ahí hay un premio, ¿cierto? Y ese premio es el sexo, ¿cierto? Y va a ver usted a ver si de pronto ese premio es bueno o ese premio es malo, pero es eso, era como un misterio, ¿no? Como una cosa fatua, ¿cierto? Entonces, nosotros no vivimos la sexualidad de esa manera.
nosotros la vimos de una manera muy explícita, ¿cierto? Muy directa. Y es la manera en cómo nosotros nos formamos en ella. Entonces, esto es complicado en el sentido de que nuestra vida termina como hipersexualizada. Tan hipersexualizada que la música expresa esa sexualidad, el arte expresa ese nivel de la sexualidad, la vida cotidiana expresa ese nivel de la sexualidad, y que después eso se convierte en un tipo de régimen de vida, ¿no? Como de, si ustedes no cumplen los estándares de esa sexualidad establecida, ¿cierto? Lo que termina sucediendo es que usted se siente fracasado, roto, incapaz o sufriente. Y luego identificamos que eso seguía sucediendo como también en los otros ámbitos. El trabajo, por ejemplo. Entonces, si usted no se está ganando un alto salario, si usted no tiene un alto reconocimiento, si usted no es visto como una persona con éxito, entonces el tema no es que la sociedad quizás esté mal o que usted haya tenido ciertas dificultades que no pudo superar, sino que simplemente usted es un fracasado. Y el hecho de que usted no haya alcanzado todas esas expectativas sociales, pues lo dejan, ¿cierto?, bajo la idea de que usted es un incapaz, un fracasado. Entonces, ¿eso qué genera en nosotros? Depresión, sufrimiento, falta de capacidad, ¿cierto? Falta de capacidad activa, de acción, de transformación. Entonces, por ejemplo, también cuando hablamos de la memoria, ¿no? Nosotros hoy no tenemos mucha memoria frente a las cosas porque todo pasa muy rápido, ¿no? Si ustedes lo ven por el celular, todo acontece a una muy alta velocidad, ¿cierto? Todo va sucediendo rápido. Todos los acontecimientos son tan rápidos que nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad temporal de meditarlos, reflexionarlos, pensarlos, porque para pensar, para reflexionar, para comprender, para entender, se requiere lentitud, ¿cierto? Y hoy esta es una sociedad donde la lentitud no se permite. Tan no se permite que uno no puede decir me gradué del colegio y no voy a entrar a la universidad, sino que me voy a dedicar de pronto a hacer otra cosa, ¿no? Lo que ustedes hacen es, me gradué del colegio, voy a la universidad, hago mi maestría, sigo con mi doctorado, sigo con mi postdoctorado, quiero viajar por el mundo. Y si ustedes ven, eso es como, si no voy cumpliendo esos estándares, ¿cierto? Si no voy cumpliendo en la medida del tiempo que la sociedad lo solicita, esos estándares, entonces termino convirtiéndome como en un fracasado en el proceso. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, analizar hoy es en qué medida el lenguaje convertido en ideología tiene que ver con ese tipo de procesos sociales a los que nosotros estamos como anclados y que afectan potentemente la existencia de cada uno de nosotros. Bueno, cuando nosotros pensamos en lenguaje, tenemos que pensar directamente en tres conceptos: en lenguaje, lengua y habla, ¿cierto? El lenguaje debemos entenderlo como la facultad innata que tenemos para comunicarnos. La lengua es el sistema o el código que nosotros establecemos para comunicarnos, ¿sí? El español, pues una lengua, el inglés, el mandarín. De pronto en el cine, un paréntesis, les cuento un chisme. El Señor de los Anillos, que creo que sabrán de qué les estoy hablando, el Señor de los Anillos tuvo su origen en la necesidad que tuvo Tolkien, el autor de las novelas, en darle hablantes a una lengua, al élfico. Porque las lenguas se tienen que construir, es en comunidad. Usted no puede inventarse una lengua y hablarlo usted solo porque usted no podría comunicarse con los demás, ¿cierto? Tiene que ser en una comunidad. Entonces, el lenguaje es la facultad innata, la lengua es el sistema y el habla es la forma particular que tenemos de usar el sistema, el código que acordamos entre todos. Con esto quiero llegar al siguiente punto, y es que nuestras construcciones sociales, el hecho de que usted esté acá sentado, que pertenezca a la universidad, usted haberse criado en una familia, eso determina su discurso, eso determina incluso las palabras con que usted interactúa en el mundo. Y ocurre algo todavía, yo creo que a mí me parece particularmente bello, y es que al interior de las familias se construyen también unos códigos,
se construye también unas palabras con las que esa comunidad identifica ciertos elementos, ¿sí? También en las relaciones de pareja. Y en esas manifestaciones del lenguaje y en esas construcciones sociales que nosotros tenemos, se empiezan también a criar, a cocinar unas ideas. Cómo amamos, cómo odiamos, qué entendemos por la amistad, pero también qué entendemos por poder. Piensen en esto. ¿Cuál es la primera autoridad que usted conoce en su vida? ¿Su mamá? ¿Su papá? Y de acuerdo a la relación que usted tenga ahí, usted va a tener una noción de autoridad, ¿sí? Y eso va a repercutir en muchos ámbitos. Usted cómo se comporta en un salón de clase, por ejemplo. Usted cómo se comporta con un desconocido. Porque a partir de la comunicación que se da al interior de esa comunidad, se van construyendo, como les digo, las ideas con las que ustedes van a entender el mundo, o bueno, con las que nosotros vamos a entender el mundo. Entonces, la primera tesis que quiero como plantearles a ustedes es que hay una relación natural entre el lenguaje y la ideología, independientemente si es política, si es religiosa, la ideología que sea, no importa. Pero hay una estrecha relación, porque ahora sí, vamos a entrar a definir qué es una ideología. Es un conjunto de conceptos, un conjunto de ideas que están, o que surgen más bien, de una comunidad. Y esa comunidad va a comprender, va a delimitar su percepción del mundo y de la realidad a partir de esas ideas. Por ejemplo, el hecho de creer que la creación humana o que el hombre, el ser humano, viene de Adán y Eva. Eso es una ideología que permite a un mundo entender de dónde viene. Los griegos, por ejemplo, consideraban que el origen de todo estaba en el caos. Y del caos había nacido Gea, y Gea había dado a luz a Urano y demás. Ellos creían eso. Entonces, creo que aquí ya es suficientemente claro también afirmar que el lenguaje y la ideología se mantienen es a partir de una narración, de una narrativa, de cómo yo le transmito lo que pienso y lo que considero a los otros para que lleguemos a un acuerdo. El mito o la narración de Adán y Eva es un mito creacional que el judeocristianismo acoge como propio y como verdadero. La antigua Grecia consideraba en esa creación desde el caos y la creación de Gea y demás deidades, ellos consideraban que ahí estaba su creencia, ahí estaba su fe, su religión. Y era tan poderosa para ellos esa explicación que en la tragedia griega ellos hacían que los dioses, intervinieran en el destino de los hombres, porque consideraban que ellos eran los que tomaban esas decisiones frente a la vida de ellos. Cosas como irse de un pueblo, exiliarse, como matar a la propia madre, que es el caso, por ejemplo, de Orestes, que Apolo se le aparece y le dice, vea, su mamá mató a su papá, entonces tiene que vengar tiene que vengar la muerte de su padre. ¿Y qué hace Orestes? ¿Usted qué hace cuando Dios se le aparezca y le diga, oiga hermano, usted tiene que matar? Es que me lo mandó Dios. Los griegos no sabían qué hacer. Y a través de la tragedia griega querían entender esa visión del mundo. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos
esta cuestión, ideología, lenguaje y narrativa. Todo eso va junto. ¿Sí? Para poder comprendernos, para poder acordar algo y mirar hacia un mismo sitio, un mismo punto. Bueno, mi postura de pronto es un poco más radical que la de Carlos. Yo considero que el lenguaje es puramente ideológico. Entonces, como para explicárselos de una manera un poco simple. El lenguaje es la manera a través de la cual nosotros apercibimos el mundo, ¿cierto? Es decir, todas las relaciones que ustedes establecen con la realidad, con ustedes mismos, con sus emociones, están siempre intermediadas por el lenguaje, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de la tradición de la teoría del lenguaje tradicional en filosofía, hay una suposición que yo no comparto, y es que el lenguaje tiene una relación, digamos, natural con las cosas, ¿sí? Que a pesar de que el lenguaje puede ser convencional y construido a través de un acuerdo, el lenguaje realmente nos puede mostrar qué son las cosas. Entonces se los manifiesto de la siguiente manera, como cuando les preguntaba por la pregunta del amor. ¿Cuándo sabe uno que está enamorado? Entonces ustedes me dirán, yo esta pregunta la hago en competencias comunicativas. Entonces hay estudiantes que me dicen, no, profe, pues cuando tengo maripositas en el estómago. No, profe, pues cuando me pagan el arriendo. No, profe, cuando lo veo y siento de todo, ¿cierto? Pero, ¿cómo sabe usted que eso que usted siente, esos procesos biológicos, psicológicos, cognitivos, ¿cierto? Son amor. ¿Cómo saben que todo eso que ustedes están procesando no es un dolor de estómago, una diarrea, y que ustedes están confundiendo todos esos procesos con que esa palabra sea amor, ¿sí? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo están tan seguros de eso? Ahora piénsenlo como en un segundo momento, ¿no? Ustedes creen que eso que sienten es amor, ¿cierto? Y van y buscan a otra persona y le dicen, te amo. Piensen todo lo que la persona puede sentir, procesar, significar sobre lo que ustedes dijeron. Y piensen un tercer momento. La persona cree que esa palabra que para usted es amor, ¿cierto? Y que puede significar, comprender muchos elementos de su vida, serán los mismos para esa persona. Puede que para algunas personas la palabra amor sea, no sé, cariño, buen trato, afecto, palabras hermosas. Para otra persona la palabra amor puede ser págueme el arriendo, lléveme de viaje, ¿cierto? Cómpreme ropa cara, ¿cierto? Para otra persona la palabra amor puede ser cuidado, apoyo, acompañamiento, ¿cierto? Escucha, diálogo, ¿sí? Entonces, vean que estamos usando una misma palabra y hay a mi modo de ver, una fuerte dificultad de comprender cómo esa palabra para mí significa algo y cómo los demás pueden ir interpretando esa palabra cuando yo la declaro. Yo a mis estudiantes les digo, esa es la mayor dificultad que uno tiene en las relaciones psicoafectivas, ¿no? El hecho de cómo comunico algo, cómo le explico al otro qué me duele, cómo le explico al otro qué me disgusta, o cómo le explico al otro qué me hace sentir rabia, celos o indignación. Y eso tiene que ver con que las palabras no solo están como ancladas a un marco de significación, porque ustedes dirían, bueno, ¿qué es un marco de significación? Pues yo puedo coger un diccionario y decir, te amo, primera definición, te amo, segunda definición, ¿cierto? Pero las palabras no son meramente lo que están en el diccionario. Las palabras definen las formas en cómo nosotros actuamos y hacemos las cosas. Por eso es que cuando a uno le dicen una mala palabra, una persona por la que uno quizás sienta algo, duele tanto, porque la palabra está cargada también de eso. Entonces, para mí las palabras realmente muchas veces no ayudan a comunicar, ¿cierto? Y en una sociedad tan acelerada se hace todavía más difícil comunicar. Por ejemplo, a través de la escritura. Piensen en lo siguiente. Cuando ustedes leen una novela como El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, que se las recomiendo, ustedes se van a dar cuenta que la novela son un conjunto de cartas donde digamos, el chico le manda a su novia, a su amada, unas cartas desde Bogotá que van hasta Cartagena. En el siglo XIX, que es la época en la que se construye la atmósfera de la novela, cuando uno escribía una carta y la mandaba a Cartagena, se demoraba 3 meses en llegar. Entonces, imagínense, usted escribía la carta, la mandaba a Cartagena,
la persona en Cartagena la leía y usted tenía que esperar que esa persona, no sé, porque lo amara mucho, contestara muy rápido y esperar otros 3 meses a que le llegara la respuesta de la carta. Es decir, que para mínimo tener una conversación tenía que pasar al menos 6 meses, ¿cierto? Entonces, imagínense lo siguiente, imagínense que en El amor de los tiempos del cólera, el protagonista, en vez de decirle a Daniela, le colocan la carta Sandra. Y no se da cuenta que le colocó Sandra y que la carta salió para Cartagena. Juan Daniel. ¿Sí? Eso, Para Daniela. Entonces, cuando se da cuenta, pues el tipo seguramente va a salir desesperado a tomar un barco que lo lleve por todo el río Magdalena para llegar a Cartagena, para evitar que ella haga algo, ¿cierto? Que ella malinterprete lo que él estaba haciendo. Cuando llegue, con toda seguridad, ya está casada, embarazada, ¿cierto? Ya hizo familia y vida, ¿cierto? Ya han pasado muchos meses. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, nosotros tenemos malos hábitos de escritura? Porque cuando estamos escribiendo por WhatsApp, nuestra escritura es inmediata. Entonces, como nuestra escritura es inmediata, nosotros corregimos con facilidad. Por eso es que ustedes pueden cometer ese tipo de errores, ¿no? Que a su pareja le cambie el nombre, ¿no? Y en vez de decirle su nombre, le dice el nombre de su mejor amigo o el nombre, pues, no sé de quién, pero se lo dice, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo ven, no hay un acto reflexivo sobre nuestra escritura, porque constantemente la corregimos. Por ejemplo, en el uso de la puntuación o en el uso de los acentos, ¿por qué los estudiantes no absorben con facilidad esas reglas? Pues porque ya los correctores ayudan a eso y eso hace que uno no tenga un ejercicio permanente de memoria. Entonces, el lenguaje sí determina la manera en cómo nos relacionamos con el mundo, pero una de las definiciones propias de ideología del señor Karl Marx, ¿cierto? Amigo de la casa, decía lo siguiente: la ideología es una forma a través de la cual se distorsiona la realidad. Es decir, nosotros vemos, la ideología es como colocarme unas gafas a través de las cuales yo veo la realidad, pero al verla a través de esas gafas, la realidad se me está presentando realmente de forma distorsionada, ¿cierto? Entonces piensen en la palabra amor. ¿De dónde saldría ese significado? Pues hay un orden social que significa la palabra amor. Como para ir cerrando, ustedes pueden ver eso en el reggaetón. Normalmente el reggaetón lo acusan de machista, pero es porque no hacen de pronto un análisis semiótico del reggaetón. Entonces, si uno empieza a mirar un análisis semiótico del reggaetón, entonces uno coge la palabra mujer y ustedes empiezan a mirar con qué otras palabras relacionan la palabra mujer. Bichota, caballota, gatota, animalota, ¿cierto? Y usted se va dando cuenta que la mayoría de términos con los que relacionan a la palabra mujer en el reggaetón son términos de animalización de la mujer, ¿cierto? Entonces, si ustedes permanentemente están escuchando esa música y, es más, construyen su mundo simbólico, significativo, performativo a través de esa música, ¿en qué punto ustedes no van a tratar a una mujer como un animal? O las mismas mujeres que escuchan esa música, ¿hasta qué punto o en qué punto ustedes mismas no se van a tratar como animales? Porque tengan en cuenta lo que decía al principio, la manera a través de la cual yo me relaciono con el mundo y me relaciono conmigo mismo es el lenguaje. O sea, siempre mediará. Y en la medida en que medie, pues significará y le dará significado tanto a mis emociones como a mis pensamientos, como a mis acciones y como a mi vida en general, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pienso yo, ¿cierto? El lenguaje es puramente ideológico. Y cuando no somos cuidadosos con su manejo, su función y su claridad, o sea, no buscamos una claridad, un ejercicio reflexivo, crítico sobre el uso de nuestras palabras, no solo se afecta al hecho de que es que vayan a perder el curso, no sé qué curso sea competencias comunicativas o de lingüística, no, es que ustedes van a dañar a otros con el lenguaje y se van a dañar a sí mismos a través del lenguaje. Entonces, hay que ser cuidadosos con las palabras. Las palabras son bellas, pero en la medida en que entendemos su belleza, y entender la belleza de algo es contemplarlo. ¿Qué es contemplarlo? Detenernos a pensar qué es lo que vamos a decir, a pensar que con eso construimos nuestro mundo y construimos la realidad también en la que los otros están inmersos. Hay unos versos de un poeta francés, creo, que se llama René Char. Y los versos dicen algo así: no soy feliz y sin embargo bastas. Entonces la primera lectura es que,
Bueno, no soy feliz y sin embargo haces, o sea, lo que yo hago no es suficiente para que usted sea feliz. O sea, usted está conmigo, pero no es feliz del todo. ¿Cómo así? Explícate, amigo. Y es que hay que mirar, en efecto, hay que escuchar, como nos lo plantea Sergio. Digamos que hay que observar las palabras. Entonces, lo primero es que no soy feliz. ¿Quién es el que no es feliz? Yo no soy feliz. Y sin embargo, ¿y qué significa el conector? Y sin embargo, es una oposición, que puede ser como un pero, ¿cierto? Que puede ser reemplazado por un a pesar de, ¿sí? Bastas, tú bastas. Yo no soy feliz, o sea, no hay nada en mi vida que me haga feliz. A pesar de eso, bastas, eres suficiente. A pesar de eso, ahí encuentro, ahí hay algo de lo que se podría llamar felicidad, ¿cierto? Ideológicamente, nosotros, ¿qué hemos entendido por ser felices? ¿Me hacen feliz? ¿Yo hago feliz a otra persona? ¿O yo debo buscar la felicidad? ¿O la felicidad está en la plata? ¿Está en la posesión? ¿Está en mi realización personal? ¿Qué es ser feliz? Y eso es precisamente como lo que, digamos que ciertos, bueno, los modelos económicos se encargan como de crear, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del modelo económico, el capitalismo, eso nos lleva directamente a pensar qué es lo que nosotros estamos buscando, cómo ese modelo ha implantado el concepto de felicidad en nosotros y que, entre otras cosas, no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque los modelos económicos, como no están en nuestro control, en nuestro poder, son fuerzas que nos llevan a nosotros por delante. Quiero decir, ejercen sobre nosotros unas fuerzas que nos llevan a actuar de determinado modo, pero nosotros no sabemos que estamos impulsados por eso. Por eso la pregunta que les hago, ¿cómo somos felices? ¿Cómo sabemos que somos felices? ¿Cómo amamos? ¿Sabemos que amamos? ¿Cómo comprobamos que amamos y que estamos siendo amados? ¿Sí? Y la ideología, en ese sentido, no es estática, se modifica, se va transformando según las perspectivas de la época. Recuerden, bueno, recuerden no, pensemos, por ejemplo, en la revolución cultural de los años 60. Todo lo que implicó allí, entre otras cosas, hubo una liberación sexual. Recuerden que es la época donde se descubre el ácido lisérgico o el LSD, o lo que para tal vez algunos de ustedes será el papelito, el aluminio, el sticker, el qué, ¿cómo se llama eso? Papelito. El papelito, simplemente. Y lo que los consumidores de ácido lisérgico encontraron, que el amor era un amor fraternal, era un amor para todos, ¿sí? Luego, en los años 80, el amor estaba configurado de otra manera. Los modelos de producción de los años 80 estaban pensados como para satisfacer todas las necesidades del mercado en el menor tiempo posible, ¿sí? Y por lo tanto, pues se necesitaba una gran mano de obra y tal. Esa hiperproducción determinó que lo que entendemos por amar o por amor estaba enfocado era en los bienes materiales, el hecho de poder adquirir, el hecho de poder darle a otro un lugar donde vivir, una casa, un bienestar económico y demás, ¿sí? Después, en los 90, el amor puede configurarse también de otra manera, de pronto un amor menos romántico, quiero decir, un amor más ejecutivo,
Ya no hay una configuración del sexo como algo tabú. Bueno, que todavía queda algo de tabú en nosotros al hablar de sexo y al hablar particularmente de nuestra sexualidad. Y en los 2000 el amor es otra cosa. Nos enamoramos por internet, nos enamoramos de una foto, nos enamoramos en una conversación por una videollamada. Y ahora, por ahí vi un meme que decía como, la forma como conquistamos ya no es hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el día? Sino mandando memes. Ese es como nuestro diálogo romántico. ¿A qué creen ustedes que se debe ese cambio? ¿Por qué ya reemplazamos las palabras, ya reemplazamos la conversación por un meme? Un amigo decía esta semana, no hay nada más efímero que un meme. Los memes que nos hacen reír hoy, o los que ya no nos hacen reír hoy, nos hicieron reír hace 10 años, y hoy ya no tienen sentido. ¿Y ahora qué es lo que nosotros pensamos del amor? ¿Quién nos dice qué es el amor? El poliamor. ¿Y qué entendemos por poliamor? ¿Y por qué tendríamos que pensar el poliamor? La política, lo económico. Es muy curioso lo siguiente. La ideología tiene que estar dirigida por alguien que para nosotros tiene algún tipo de reconocimiento. Nosotros tenemos que sentir por ese sujeto admiración, tenemos que sentir por ese sujeto respeto, ¿cierto? Y cuando él sale por televisión o por radio o en el periódico o interactuamos directamente con él y ese líder emite un juicio de valor, yo como que automáticamente acepto ese juicio de valor. O sea, no solamente la ideología es un constructo social, sino que también necesita un representante. Entonces es muy común salir a escuchar, vemos por televisión, cuando condenan, no sé, a X persona, el presidente dice, es que es un terrorista. Es que es vacaciones. Es que son vacaciones, es que es día cívico. Y solamente porque ese sujeto que tiene nuestro reconocimiento lo dice, nosotros lo creemos. Y no sé en qué medida, por ejemplo, ustedes en la edad en que se encuentran en este momento, considera que vale la pena pensar en quién me dice a mí las cosas. ¿Ustedes consideran de pronto si las plataformas son ideológicas? ¿El cine es ideológico? ¿La música es ideológica? Les voy a contar otro chisme. Resulta que durante la elección, cuando Donald Trump se presentó a la presidencia, empezaron a salir unas encuestas en Estados Unidos y eran encuestas muy particulares porque eran encuestas sobre usted qué tipo de Avenger sería. Entonces usted respondió unas preguntas. ¿Usted prefiere, no sé, las parrilladas en verano o prefiere irse de viaje? Bueno, cosas de ese tipo. Preguntas como típicas norteamericanas. Bueno, para perfilar, el objetivo era perfilar qué población era republicana y qué población era demócrata. Y poder calcular los votos. Y cuando se fue a elegir, creo que fue Barack Obama, hicieron una encuesta, utilizaron un sistema parecido, sobre todo con la población como de los 25 a los 35 años, que era una población de la que no se tenían datos de votantes y no sabían por qué. Cuando empezaron la investigación, se dieron cuenta de que era el rango de edad
que estaba viendo The Walking Dead o que eran fanáticos de The Walking Dead. Entonces, ¿qué hizo la campaña de Donald Trump? Entre las propagandas de The Walking Dead pasaban propagandas de Barack Obama. Y así se los llevaron. Y un ejemplo un poco más incómodo. Durante el plebiscito del 2016 sucedía algo en televisión colombiana. Usted llegaba y prendía el canal, el televisor. De las noticias, sí. Sí, y entonces apareció una propaganda. Bueno, vamos por la paz de Colombia, firme el plebiscito. Le decimos sí al plebiscito. Todo bien. La propaganda duraba un minuto y medio y se acabó. Inmediatamente después venía otra propaganda que decía, vamos por la paz y la justicia de Colombia. Dígale no al plebiscito. Y usted, ¿y entonces yo qué hago? ¿Yo a quién le creo? ¿Yo cómo juego con esto? Claro, es que están jugando con mis conceptos de ¿qué? De paz, de justicia. Están jugando con cuál es la esperanza que yo tengo sobre el país. Y por supuesto, pues ya sabemos en qué paró eso, ganó el no, no sé qué, eso tiene una explicación pues como geográfica y tal, una explicación política, una explicación geopolítica, incluso. Pero lo que alumbra todo eso, lo que sostiene todo eso, es precisamente a quién escuchamos. ¿Cómo es nuestra relación con el lenguaje para nosotros saber que eso que el otro está diciendo, yo lo acepto, yo lo valido? Doctor. Gracias. Bueno, sería como mi última intervención y cerramos, ¿cierto? Listo. Termina y cerras tú, listo. Sí. Bueno, como el segundo elemento que yo quería trabajar con ustedes y que lo escucharan es el lenguaje en ese sentido, digamos, ideológico, no sirve como para informar o comunicar, ¿sí? El lenguaje sirve como para consignar. ¿Qué es consignar? Como clasificar, ¿no? ¿Cómo clasifico determinadas cosas en el plano de mi relación con la realidad, los objetos y con mi relación conmigo mismo, ¿cierto? Entonces, como que dentro de las palabras ustedes van encajando objetos, emociones, ¿cierto? Y a partir de eso toman decisiones, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el debate que existe en torno al problema de género, ¿cierto? El debate en torno al lenguaje inclusivo de género tiene que ver con la manera en cómo determinadas palabras clasifican determinados cuerpos en la realidad. Entonces, la pregunta que se hace sobre el lenguaje ideológico es ¿quién clasifica? ¿Sí? ¿Quién nos dice que determinada cosa se dice de determinada manera? ¿O quién nos dice que a tales sentimientos les debo de llamar amor, o les debo llamar odio, o les debo llamar alegría, o les debo llamar felicidad? ¿Cierto? ¿Quién nos dice que es una familia y cómo se configura y cómo se clasifica y cómo se ordena y cómo se deben de dar esas interrelaciones familiares? Y el discurso, ¿cierto? El lenguaje sirve permanentemente para poder clasificar, ordenar y consignar eso, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una tesis realmente de un filósofo que se llama Gilles Deleuze, eso para el que lo quiera buscar, aparece en un texto que se llama Capitalismo y Esquizofrenia, postulados de la lingüística. Entonces Deleuze dice algo así como lo que logran las relaciones dentro del capitalismo es clasificar, y al clasificar las hace como rentables. Piensen en lo siguiente, ¿qué diferencia hay entre la plataforma de Mercado Libre y Tinder? Si ustedes cogen las dos plataformas, ¿qué diferencia habría en su estructura? Ninguna. En una le venden a ustedes carros, motos, aviones, dulces, libros, todo. Y en la otra aparece Juanita. Soy Juanita, tengo 18 años, me gusta caminar, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo ven, es como si Juanita, en esa clasificación que es lingüística, estructural, ¿cierto? ¿Cómo se muestra Juanita? Como un objeto más, ¿no? Entonces usted llega y coloca, cuando crea Tinder, no, yo nunca he tenido Tinder, pero me han contado, ¿cierto? Cuando coloca el Tinder, entonces dice preferencias, mujeres.
Entonces le salen listas de mujeres. Entonces, según las preferencias que uno va teniendo, a mí también me gusta caminar. Entonces, pues, la que puso me gusta caminar, me aparece a mí, pues porque hay como miren esta suposición amorosa tan extraña. ¿Por qué creemos que nos tenemos que enamorar de las personas con las cuales tenemos los mismos gustos? ¿Acaso no es más interesante enamorarse de una persona que justamente tiene gustos absolutamente distintos a los nuestros? ¿Cierto? Porque hay un principio de semejanza sobre el amor. Y vean que dentro de la plataforma funciona ese principio de semejanza. No sé si ustedes vieron, ¿cómo se llama este? El estafador de Tinder, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven el documental, a todas las chicas les van preguntando, venga, ¿pero qué pasó? Entonces ellas dicen, no, yo estaba supremamente enamorada, todos van diciendo lo mismo y que por eso las estafaron. Entonces, digamos, en el documental no aparece eso, pero uno lo puede deducir. ¿Y cómo se enamoraron si nunca hablaron con él? ¿Cómo se enamoraron si solo lo veían a través de Instagram? ¿De qué se enamoraron? Ah, no, pero es que cuando el man salía montando en jet privado, con la ropa pues de más cara, de más alto lujo, comiendo en los mejores restaurantes, yendo a los mejores hoteles. Pregunta, ¿de qué se enamoraron? ¿Se enamoraron de él o de lo que mostraba a través de esa imagen? ¿Sí? Y como en el discurso lingüístico que nosotros tenemos, en el planteamiento del lenguaje que nosotros tenemos sobre el amor también implica, como lo decía ahorita Carlos, desde los años 80, el éxito, ¿cierto? El éxito económico, el éxito académico, el éxito laboral, ¿cierto? Como implica eso, como si usted no vive eso, entonces no está viviendo, ¿cierto? Usted es un fracasado, entonces yo me enamoro de eso, ¿sí? Es que lo que se muestra en Instagram es la fantasía de lo que nosotros queremos ser. Miren, por ejemplo, quiénes tienen más seguidores. ¿Quiénes tienen más seguidores? Los que muestran más plata, los que muestran más viajes, los que muestran casas más bellas. Ellos son los que tienen más seguidores en Instagram. Pregunta, ¿ustedes creen que eso fue aleatorio cuando crearon Instagram? No. Cuando crearon Instagram había antropólogos, filósofos, economistas del MIT y de diferentes universidades que diseñaron la plataforma con esa finalidad, con la finalidad de que ustedes fantaseen a través de la imagen, ¿sí? A través de una foto. Imagínense eso, la realidad misma ha devenido una imagen, ha devenido una foto, se ha convertido en una imagen y en una foto, y ustedes se enamoran de eso, y ustedes le dan me gusta. Entonces cuando ustedes le dan me gusta, entonces ¿qué hace el algoritmo? Ah, ya identifiqué qué es lo que le gusta, entonces le va a seguir mostrando lo mismo, ¿cierto? Y cada vez que ustedes van soltando mayor información en las redes van perfilando con mayor precisión lo que ustedes requieren y en esa medida los clasifican. Entonces en esa medida las cosas que les aparecen son todas aquellas cosas que les deben agradar. ¿Cuál es el problema de eso? Dirán, ¿cuál es el problema que muestran las cosas que me agraden? Que justamente no les muestran las cosas que les desagradan. Que justamente es una sociedad que omite el dolor, que justamente es una sociedad que omite el conflicto, que justamente es una sociedad que omite la diferencia, que justamente es una sociedad que nos hace creer que amar es amar al semejante y no amar al diferente. Entonces, eso es una forma de hacer más productivo el capital. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque al final, después ustedes se preguntan, ustedes no sé si les han pasado eso, y de pronto ustedes estaban hablando de que se iban a comprar un celular o que se iban a comprar una blusa tal, y de un momento a otro, ¡prum!, ¿cierto? Ustedes abren el Facebook y aparece. Entonces hay dos opciones, o el micrófono los estaba escuchando, ¿cierto? O hay otra que parece más terrible, pero es la real. Ustedes han dado tanta información a la plataforma que la plataforma ya puede perfilar lo que ustedes desean, ¿sí? Tanta información ustedes le entregan diariamente que ya la puede perfilar y saber en qué momento ustedes van a desear una blusa, un carro, una camisa, una chaqueta. Entonces la finalidad de construir todo ese elemento ideológico tiene que ver con que ustedes se dirijan ahí. Es como cuando en las narrativas políticas, ¿no? A un político, y eso lo enseño, yo he sido asesor de campañas políticas, uno a un político no le dice que diga la verdad. Porque ¿a quién le gusta la verdad? ¿A quién le ha ido bien aquí diciendo la verdad? Cuando decía Nietzsche hermosamente, ¿no? La verdad es dolor, ¿cierto? Porque cuando usted le dice la verdad al otro, pues normalmente la verdad no gusta, no cae bien, ¿cierto? Porque implica el dolor, ¿no? Cuando usted de pronto engañó al novio o a la novia o al novis, como lo quieran llamar, ¿cierto? ¿Usted qué hace?
Usted no va y le dice, no, sí, pasó esto, no, usted lo oculta, lo maneja, lo manipula o lo dice de otra manera, pero no dice la verdad de forma directa, porque sabe que el otro va a sufrir y que usted va a sufrir, ¿cierto? Entonces la omite, ¿sí? Entonces es una sociedad donde se omite la verdad. Entonces el político, ¿para qué va a decir la verdad? ¿Sí? Si el político se levanta y dice, no, se para aquí y les dice, es que todos ustedes son unos ignorantes, ¿cierto? Que no estudian, que no trabajan, que no producen, ¿cierto? Y puede que eso sea verdad, van a votar por él. No, lo primero que hace un político cuando entra a un escenario como estos, y yo sé que ustedes lo han visto, porque seguramente sus papás los han llevado a reuniones políticas, no hay colombiano que no haya pasado por un lugar de esos. ¿Qué hace el político? Abrazar, besar, ¿cierto? Usted ni lo conoce y ya lo está abrazando, ya lo está, ¿cierto? Y cómo le va hermano y cómo está de bien. ¿A qué apela el político? A las emociones, a los sentimientos. El político dice lo que ustedes quieren escuchar, pero ¿cómo identifica lo que ustedes quieren escuchar? A través de las plataformas. El lenguaje, él no lo utiliza para decir la verdad. ¿Sí? Si ustedes se preguntan hoy por qué Petro se levantó ayer con ganas de crear un día cívico el 19 de abril, primer dato, fundación del M19, segundo dato es su cumpleaños, tercer dato, quería hacer bulla en las redes sociales. ¿Sí? Que todo el mundo empezara a hablar de por qué deberíamos de tener un día cívico el 19 de abril, ¿sí? ¿Por qué deberíamos de pensar en el agua o en el ambiente? ¿Sí? Porque interrumpir, ¿cierto?, genera ese tipo de sensaciones. Entonces, vean que el cuidado que se debe tener con la manera en cómo nos comunicamos y en la manera en cómo, a través de la cual nos informamos, porque quien nos informa de no solo lo que nos dice, sino la posición en la que él está, define lo que dice. No hay información objetiva en el sentido de que el que informa está comprometido con la información que da. Entonces, ¿por qué creen que a los influencers les pagan ingentes cantidades de dinero para participar de campañas políticas? Pues porque ¿qué hace? Influencia en el público. Entonces, cuando ustedes quieren una información sobre algo del mundo, quizás ustedes no ven noticias, porque ustedes no son una generación que vea noticias, pero sí son una generación que se informa a través de los influencers, de los instagramers, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el influencer? A partir de la plata que le pagaron, les da una información y como ustedes lo ven a él y tienen un cierto grado de confianza sobre el discurso que él genera, creen en la información que él les da. Entonces el problema no es hoy cuánto acceso tenemos a la información, el problema es bajo qué criterios asumimos la información y si realmente estamos comprendiendo que eso está atravesado profundamente por relaciones de poder. Yo decirle a usted quién es una relación de poder. Si yo le digo a usted, venga Juanito, usted es hombre, ¿cierto? Heterosexual, blanco, etcétera, y usted debe ser un gran empresario. Cuando usted dice eso, usted está ejerciendo poder sobre el otro. Cuando el influencer llega y les muestra toda su vida construida a través de, supuestamente, ¿cierto?, tener likes en las redes sociales, ¿ustedes qué piensan? Que lo mejor es ser influencer. Eso tiene un efecto, si ustedes no lo saben. El 35% de las matrículas en las universidades ha caído. Primera pregunta que usted se tiene que hacer, ¿por qué hoy los jóvenes no quieren entrar a las universidades? Y han caído tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Pues porque los chicos hoy, al ver las redes sociales, ¿qué piensan? ¿Yo para qué me voy a dedicar 5 años a estudiar para salir a trabajar en un trabajo donde tendré que pagarle la deuda al ICETEX el resto de mi vida? Mejor me dedico a subir videos, ¿cierto? Y de pronto por un milagro existencial o por un milagro del capitalismo, pues me convierto en un hombre famoso, ¿cierto? Y me empiezo a ganar un poco de likes y ahí resolví mi vida. ¿Sí? O sea, la ideología que hace define también la manera en cómo tomamos decisiones tan radicales como estudiar o no hacerlo. Como amar o no amar, o como amar de determinada manera. Entonces, cuando no tenemos un cuidado explícito sobre el lenguaje y sobre su manejo, lo que terminamos a veces siendo es tontos útiles de los intereses de otros, que sí tienen mucha claridad sobre cómo manejar el lenguaje y sobre cómo utilizarlo de tal manera que sirva para que ustedes tomen determinadas decisiones que les sirvan a él. Definición base, una de las primeras formas del arte sobre el lenguaje fue la retórica, y con esto cierro.
que nació en el mundo griego. Los griegos decían que la retórica era el arte de persuadir. El arte de persuadir es decirle al otro lo que quiere escuchar. Usted quiere enamorar a alguien, dígale lo que quiere escuchar. Identifique qué es lo que quiere escuchar. Pero al decirle qué es lo que quiere escuchar, no necesariamente le estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Normalmente las personas no quieren escuchar la verdad, quieren escuchar lo que desean. Es como cuando, ¿a quién le gusta que le digan al profesor, no, que es muy inteligente, que es muy capaz, que es muy brillante? Entonces el profesor dice, sí, no, yo soy muy inteligente, muy capaz, muy brillante, ¿cierto? No le van a decir, venga, profe, usted comete ciertos errores de razonamiento. Entonces, importante entender esa forma a través de la cual el lenguaje es instrumentalizado para que ustedes tomen no solo decisiones de qué consumen, sino por quién votan cuando tienen que tomar las elecciones de las personas que gobiernan su vida cotidiana. No sé si le da cierre al programa, conferencia, diálogo. Ustedes se creen diferentes. No, no es tan así. Lo que nos señalaba Sergio ahorita desemboca en lo que se llama el infierno de lo igual. Y el infierno de lo igual consiste en que entre usted esté más sólido dentro de un grupo, más va a sobrevivir. Y eso es un principio, digamos que natural, ¿cierto? Pero la cosa aquí es que si bien nuestro comportamiento, nuestros gustos, nuestra apariencia tiende como a esa uniformidad, es precisamente para mantener un control sobre cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso no es gratuito que usted se haya graduado de un colegio donde lo regañaban porque iba sin el uniforme que correspondía al día. ¿Por qué? Porque si usted iba de educación física, el día que iba de diario, usted es una rueda suelta a ese sistema. Entonces hay que regañarlo, porque usted mañana tiene que venir con el uniforme que corresponde. Pero resulta que ahora esa igualdad también es como un coletazo del sistema ideológico que le está pidiendo a su usuario, a usted le tiene que gustar este tipo de música. Piensen en Spotify. Usted pone una canción en Spotify, pone 5 canciones en Spotify que a usted le gustan. Cuando se acaba esas 5 canciones, Spotify le sugiere canciones parecidas. Porque en el núcleo está lo mismo, el cerebro no recibe fácilmente lo diferente. ¿Sí? Netflix sabe que usted consume determinado tipo de series o de películas. ¿Qué le sugiere? Le sugiere lo igual. Porque lo distinto lo rechazamos. Entonces, ya como conclusión, queremos dejarles principalmente esta inquietud. La ideología, por supuesto, está amarrada a un lenguaje. El lenguaje contiene en sí una ideología cuando se usa, de donde venga. El ejemplo, la información. Cuando yo le cuento un chisme al otro, yo tengo un compromiso con ese chisme y yo lo cuento de una manera, porque yo sé quién es usted y cómo le gusta que lo escuche, que se lo cuente. Ahí ya no hay una objetividad. Ahí yo ya le estoy imprimiendo mi intención, mi necesidad, en fin. También tenemos entonces que dentro de los productos culturales se proyecta una ideología. Ustedes pueden pensar, ¿no será eso también interpretación? Es posible, pero en el arte hay obras abiertamente ideológicas. 1984 de George Orwell, por ejemplo. ¿Sí? Ahora que está, después de la pandemia, o bueno, durante la pandemia que se puso de moda la ciencia ficción, ahí podemos hacer lecturas ideológicas. En el cine encontramos lecturas ideológicas. La película Dunkerque de Christopher Nolan, ¿recuerdan? Cuando van a rescatar el ejército inglés. Bueno, y creo que parte como de lo que nosotros hemos podido hacer en nuestro programa
es precisamente como identificar esos mecanismos, ¿sí? Mediante los cuales pues funciona nuestra sociedad, ha funcionado nuestra sociedad, nuestra realidad incluso, ¿sí? Y pues bueno, digamos que con suerte tomar una postura frente a eso, ¿no? Que salirse no es, digamos que una respuesta sana tampoco en medio de todo. Bueno, con eso les queremos agradecer, confiamos en que haya quedado por ahí un interrogante, ojalá un interrogante incómodo, es como lo más importante, sí, porque un interrogante cómodo, pues ¿para qué? ¿No? Se vive con él ahí, pues la gracia es que quede ahí rondando, ¿no? Bien, y bueno, ahí está pues como los datos, en Instagram está el programa como aceleracionismo.la23, el programa se transmite los martes a las 8 de la noche por Radio Cóndor. Si no escuchan AM, pueden entrar en Google y escribir Radio Cóndor Manizales, taque, y ahí sale y le dan clic y lo escuchan. Duraba media hora y ponemos música. Hoy no. Hoy no pusimos música, pero solemos poner música y tratar de dialogar a la luz como de esas canciones y tal. Entonces, bueno, les agradecemos de nuevo a los profesores del Departamento de Idiomas por la invitación. Nos disculpen. Por favor, discúlpenos cualquier exceso, cualquier apasionamiento en nuestro lenguaje. Sí. Y bueno, no, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. No sé si de pronto en el público alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que aportar. Hacemos las preguntas nosotros. Tranquilos, pueden preguntar. Yo cumplo años el 31 de mayo. Sí, o de pronto algunas ideas que quedaron ahí como pensando. Bueno, sí, las pueden hacer en cualquier momento, no hay problema. Hago la pregunta. Pues por ahora tenemos 3 premios, entonces van a hacer 3 preguntas. Bueno, la primera pregunta es, bueno, luego de toda esta intervención, la Sergio y la mía, ¿ustedes con qué producto cultural, pintura, música, película, consideran ustedes que puede tener una carga ideológica? ¿O que ustedes ven en ella una carga ideológica? Primera pregunta. Es decir, vea, tal película por esto. Bien. Tal pintura por esto. Bien. Tranquila. Yo considero que tiene una carga ideológica en la serie Stranger Things, en el momento de que, bueno, no solo esa serie, sino varias, en el momento en que los rusos o los soviéticos son los malos, de que siempre hay que perseguirlos o salvarlos de alguna traición que hicieron a sus países. Entonces me parece que eso también influye a la hora de votar o de opinar sobre ciertas cosas internacionales. ¿Ustedes vieron el meme de el ganador del Oscar a Mejor Película, que fue Oppenheimer? Que el meme decía, el país que arrojó la bomba hizo una película, el país que arrojó la bomba hizo una película sobre la bomba, creó un concurso que ganó con una película sobre la bomba. Sí, porque es como si gran parte del cine norteamericano estuviera empeñado en demostrar que ellos son los buenos. ¿Sí? Eso es bien particular. Pues no quiere decir que yo no vea cine norteamericano ni nada. De hecho, estamos viendo una serie en ese momento que es gringa, ¿sí? Y la disfrutamos y tal. Pero es importante tener eso en el panorama, ¿no? La están viendo. Pero Sí, lo estamos viendo. No sé si ustedes se han visto Rambo. ¿Quién se ha visto Rambo? Si ustedes saben, históricamente, estamos muy viejos, ¿cierto? Si ustedes saben, históricamente Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam, pero la película vende la idea de que la guerra no se perdió. Años después de la película, por ahí en los años 2000, hicieron una encuesta a los Estados Unidos preguntándole al público en general qué había pasado en la guerra en Vietnam, y todos contestaron, como un 80%, que la había ganado los Estados Unidos. Por ejemplo, en el cine bélico, en el cine de la Segunda Guerra Mundial,
Históricamente, quien ganó la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Es más, fue la que más muertos puso. Casi 60 millones de personas murieron puestas pues, por la Unión Soviética. Pero la mayoría de las personas está convencida de que quien ganó la Segunda Guerra Mundial fueron los Estados Unidos. Cuando se han hecho estudios sobre eso, lo que se ha mostrado es que lo que ha logrado el cine es reconstituir nuestra memoria. Parte, por ejemplo, cuando hablamos de memoria, hablamos de eso. Y último dato, así como un poco tenebroso. Hay un estudio en Brasil donde se hicieron la pregunta sobre cómo entendían el amor las mujeres en Brasil. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que la manera a través de la cual las mujeres entendían el amor en Brasil era como se entendía el amor en las telenovelas mexicanas. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con una novela que se llama Madame Bovary, ¿no? Uno lee a Madame Bovary es una chica que se cría leyendo libros de romance y toda la novela tiene que ver con que ella ve el amor como si fueran esos libros de romance y se choca con la realidad, ¿sí? Entonces, el problema de nuevo de la ideología es que como distorsiona la realidad, empezamos a tener conflictos con esa realidad. ¿Tiene una pregunta? No, dale. Yo soy mal profe. Bien, bueno, la otra pregunta es, de la forma como usted usa, ¿en qué medida usted considera que usar WhatsApp es una transgresión del lenguaje y es una acomodación ideológica? O sea, las palabras claves son WhatsApp, usar WhatsApp, ¿cierto? Lenguaje, porque no escribimos allí, e ideología. ¿Qué hay ahí que está atravesado por la ideología? Doctor, allá atrás. Pues realmente una transgresión al lenguaje en los mensajes de WhatsApp puede ser la acortación de ciertas palabras, que realmente mucha gente puede incluso hasta pensar que tienen significados diferentes. Incluso también el uso de los que parecen, como dicen día, los stickers, los emojis, que realmente, incluso yo he visto muchos memes en internet que dicen que con los mensajes que se envían hoy en día podríamos ir incluso al Antiguo Egipto y podríamos entender los símbolos que hacían. Entonces realmente al español de hoy en día se transgrede mucho con esas acortaciones de palabras. Sí, de hecho una de las explicaciones que hay para eso es una cuestión que es la economía lingüística. Y es que al principio yo les decía sobre la necesidad de nosotros satisfacer el deseo lo más pronto posible, ¿sí? Entre más rápido nosotros podamos transmitir el mensaje con el menor esfuerzo posible, estamos garantizando, pues, digamos que una comunicación, ¿sí? De hecho, eso pragmáticamente es como lo esperable, ¿sí? La menor cantidad de recursos con la mayor cantidad de alcances posible, ¿sí? Hacer lo más con menos, ¿sí? Que eso es una cuestión como incluso industrial, ¿no? No sé si acá habrá estudiantes de ingeniería industrial que les dicen, bueno, hermano, hay que hacer esto, pero hay muy poquita materia prima. ¿Qué es lo máximo que puede hacer? Así mismo es el lenguaje. La mayor cantidad de efectos con la menor cantidad de esfuerzos posibles. Esto que dices ahí me hizo recordar que una cosa que me viene impactando últimamente es que eso el menor esfuerzo y con la mayor velocidad, entonces ahora ya los mensajes de audio se están escuchando, entonces ya no se escuchan de manera normal, sino en 2X, yo no sé si ya hay triple X, no sé qué más hay ahí, pero eso ya, entonces cierto, o sea, ya ni siquiera entonces tenemos tiempo, bueno, a veces mandamos podcast, como digo yo, audiolibros, pero aún cuando no es a un audiolibro, listo, se pone acelerado el mensaje porque ya entonces no solamente es para escribirlos, es también para escucharlos. ¿Ustedes qué opinan de eso? Devolviendo aquí la pregunta. Bueno, yo creo que ahí lo que hay es que yo no estoy pensando en el otro. Miren, piensen en el último audio que usted mandó. Suponga que usted se demoró 2 minutos en el audio, ¿cierto? Se le dijo, hola, ¿qué más? Vea, pasó esto, présteme plata, sáqueme este calabozo, yo mandé una plata, bueno, lo que quiera. 2 minutos. Y el otro
lo escucha a 2X. Mándeme plata. Mi percepción del asunto es que lo que importa en este momento, lo que importa es el mensaje, no quién lo dice ni cómo lo dice. Ya no hay un detenimiento, porque no tenemos tiempo para eso, ya no nos podemos detener en cómo me dice las cosas, ni siquiera en el ruido de fondo. A mí me gusta mucho cuando me mandan un audio, yo escuchar el ruido de fondo y me imagino qué está haciendo el otro mientras me habla, ¿sí? Porque considero que en el tono de la voz, de otra manera, nos está importando más el qué es lo que dice y no cómo lo dice. Porque una cosa es que yo a usted le diga, hola, a que yo le diga, hola, hola, pero usted lo pone a 2X, hola, bien, ok, y ya, ¿sí? Porque considero que ahí lo que importa es el qué dice, no quién me lo dice ni cómo, ni qué emoción hay en su voz, incluso. Si me lo permiten, creo que hemos perdido erotismo en ese sentido. No nos dejamos seducir por lo que no dice, que es mucho más importante que lo que dice. Importa es el qué, porque hay que salir rápido de esto. ¿Sí? Dígalo rápido, dígalo ya, porque no tengo tiempo. Tengo tiempo para responder otro mensaje, ya, se acabó. Bueno, si seguimos pues con el hilo de lo que veníamos diciendo antes, esta es una sociedad pues que busca la rentabilidad, la eficiencia, ¿cierto? Y la eficacia, ¿no? Entonces, y eso se ve como, por ejemplo, en la manera en cómo transitamos, la manera en cómo comemos, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades más grandes tú ya no vas a un restaurante a esperar 1 hora, 2, a que el chef sirva la comida, la prepare, tú te sientes, converses, dialogues, ¿no? O sea, tú haces a una comida rápida, ¿no? ¿Qué es la comida rápida? Es el servicio inmediato, ¿sí? No tiene que ver con la experiencia de la comida. En eso comparto lo de Carlos. En el qué es el sentido de la diferencia entre qué y cómo. Hemingway decía que cuando yo escribo un cuento, lo importante no es el qué, sino el cómo voy diciendo las cosas. Y el cómo me debe permitir al otro imaginar, soñar, delirar, ¿cierto? Entonces, como que se le quita el lenguaje a través de ese ejercicio la posibilidad que tiene el otro de imaginar, soñar, delirar, porque el lenguaje debe ser eficiente como lo es una máquina o como lo es la tecnología actual o como lo tiene que ser una empresa o como lo tiene que ser ir a comer hoy, ¿no? Hoy nosotros no tenemos la experiencia de la comida como un momento del encuentro con la comida, del encuentro con los otros, del encuentro con el lugar, de la experiencia del comer, sino de voy a comer porque me tengo que ir y tengo que llenarme y conseguir energía para continuar. Y eso tiene efectos, chicos. El tema es que eso, ¿qué efectos tiene? Ustedes pues van a encontrar, no sé, cuando tengan 30 años, entonces van a encontrar compañeros que les dicen, no encuentro el amor, este mundo ya no tiene amor, la vida está muy acelerada, yo soy una mujer ya exitosa o un hombre exitoso y no encuentro con quien, no sé, desarrollar, expresar, potenciar mi ser. ¿Cómo? Si el tema no es el encuentro, si no hay la posibilidad del encuentro con el otro. Tiene que existir la posibilidad de encontrarse con el otro. Y para uno encontrarse con el otro, eso requiere una temporalidad y una espacialidad, ¿cierto? Si el encuentro con el otro es meramente la eficacia, la mediación, la rentabilidad, ahí no va a emerger la experiencia existencial de encontrarse con él. Simplemente va a ser, como lo decía ahorita Carlos, como sea eficiente, sea rápido, resuélvame el tema y ya. Entonces, ¿qué momento puede haber para amar? Ninguno. ¿Qué momento puede haber para construir amistad? No lo hay. ¿Qué momento puede haber para tener una experiencia que alimente mi existencia y me ponga a soñar, a imaginar, a delirar? No sé, no la hay, ¿sí? Entonces eso cada vez limita la posibilidad de tener esas experiencias. Es la naturaleza, y pues aquí con el poeta, ¿cierto? Es la naturaleza poética del lenguaje, ¿sí? O sea, la capacidad poética que tiene el lenguaje se va desapareciendo a través de
un emoji. Yo recuerdo alguna vez me mandaron un emoji que son unos diablitos, ¿cierto? Moraditos. Yo me quedé mirando eso. Yo dije, ¿qué significa esto? Ni idea. Meses después le conté a alguien y se rió de mí. Se ¿cómo así, hermano? Pues eso es evidente, es muy obvio. Claro, pero ¿cuál es el tema? No hay una experiencia de la palabra. O sea, vean que todos estamos significando de la misma casi manera, de forma literal, ¿cierto? Ese diablito. Y nosotros no, eso es distinto a decirle a usted, por ejemplo, vámonos a ver una película de Netflix a la casa. ¿Sí? Eso es un decir cómo y no un decir qué. Y esa es la capacidad erótica del lenguaje, que es lo que va perdiendo a través de este conjunto de medios. Mi pregunta, ¿no? Para que no digan que no hago preguntas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién de ustedes está convencido de que uno se puede enamorar por redes sociales? ¿Y por qué? Yo lo tengo. Bueno. Pues yo claramente pienso que nadie se puede enamorar por redes sociales. Que sí. Que sí se puede. No. No. Entonces, pues, voy a decir lo contrario, ¿no? Si vivimos en un mundo que es tan complicado definir el amor, ¿cómo las personas se pueden enamorar? O sea, yo me he sentido enamorada, pero no podría responder por qué. Entonces, sí, es tan difícil enamorarse conociendo a esa persona y compartiendo ese tiempo. Por redes sociales eso no existe. Por redes sociales existen las apariencias, una realidad que uno se crea y una idealización a las personas. Y pues yo pienso que idealizar a una persona por redes sociales es lo peor que puede existir, porque uno mismo se está condenando, uno se condena a estrellarse en algún momento con la realidad. Entonces, pues para mí personalmente, y pues creo que para muchos, el amor por redes sociales no existe, y pues es muy complicado incluso que exista como en la realidad. No digo que no pueda existir, porque pues siento que, pues lo he vivido y siento que sí, pero pues es complicado definirlo y llegarlo a expresar en eso no es. ¿Me explico? Hay un par más, hay un par de respuestas más. Bueno, hace poquito yo estaba conversando con mi hermana y pues ella terminó una relación de casi 4 años. Entonces pues ella ha hablado con muchas personas y ella pues ha cuadrado citas, pero ella dice no, ninguno. Entonces yo le decía a ella, pues ¿qué es lo que estoy buscando en una persona? Y ella me decía, es que por las redes muchas veces uno se enamora de una persona por las redes, por lo que muestra, porque no tiene como una vida tan monótona. O sea, pues no es por nada, pero yo sé que muchos de acá posiblemente después de que estudiemos nos vamos para la casa y a la siguiente semana hacen lo mismo. Universidad, casa y así. Mientras que hay otras personas que no tienen una vida tan monótona y la publican en sus redes sociales, como que tienen una vida que llama la atención, ¿sí me entienden? Entonces ahí cuando uno se atrae. Entonces cuando uno pues ya conoce a la persona y mira sus cualidades, su personalidad, eso ya es otra cosa, ¿no? Que uno pues por ejemplo, no sé, en las redes sociales la persona publique que se fue de viaje, que es una persona divertida, que es una persona con la que uno puede pasar un rato agradable, pero que cuando uno la conoce uno ya dice, Entonces pues eso ya es diferente. De poder sí, de que esa relación dure ya es otra cosa. Bien, bien. O sea, por WhatsApp y por Instagram, ay, verdad. Puede que tú puedas tener conversaciones profundas y así, pero jamás vas a llegar a conocer a una persona, ni los hábitos, ni los comportamientos, ni nada por el estilo. Entonces, sí, para mí sí es imposible enamorarse por redes sociales. Ya me tienes harta. Y ya, sí, eso es todo. ¿A quién le damos de- No sé, Carlos lo decía. Se lo damos a Adrián, que está allí. Ya, ahorita decidimos eso. Bueno, esa pregunta que plantea Sergio, yo les propongo que la pongamos en perspectiva del deseo. El hecho de nosotros estar viendo las fotos de alguien más, o bueno, lo que publica el otro en redes, lo único que me permite a mí es hacerme una idea de qué es el otro, ¿cierto? Y con determinada fortuna, uno podría decirlo así, pues empieza a sentir ahí un tipo de atracción
Pero yo considero que no es el otro en sí mismo lo que me atrae. Yo creo que es el deseo de poseer, de acceder a eso. Miren, yo he comprado libros por internet porque los veo y yo digo, la berraquera. Y yo, marica, hay que tener eso, hay que tenerlo, ¿no? Y listo. Y llega el otro día a la casa y empiezo a mirarlo y yo digo, pero ¿qué joda es esta? ¿Cuándo quise yo esto? ¿En qué momento quise yo esto? ¿Sí? Y es porque, claro, en redes sociales el deseo está constantemente estimulado por segregar serotonina y dopamina, que me producen a mí placer lo que estoy viendo. Pero cuando yo entro en contacto con el otro, el otro a mí el cerebro no segrega eso cuando yo veo al otro. Se demora un tiempo, porque es una recompensa mucho más larga. Entonces, les propongo eso, verlo desde la perspectiva del deseo. Tal vez sea posible, por lo menos, sentir atracción por el otro a través de redes, pero es el deseo de poseerlo, de entrar en contacto con eso. Tal vez de estar en esa foto con el otro. Hay una definición que tiene un filósofo que se llama Hegel, y él tiene una definición que se denomina la conciencia desventurada. ¿Qué es la conciencia desventurada? Piensen en esto. ¿Cuándo sabe uno que uno está gordo? ¿Cuándo se da cuenta usted que usted está gordo? Entonces algunos me dirán, no, pues profe, cuando uno se pesa o... No, cuando uno se da cuenta que está gordo, por ejemplo, usted se levantó en la mañana, se miró al espejo y dijo, uff, qué éxito, qué sensualidad, qué belleza de ser humano. Salió para el trabajo o para la universidad, va caminando, va entrando a la universidad, se encuentra con un amigo y el amigo o la amiga le dicen, ay, hola gordito, ay, hola gordita, y lo abraza, ¿cierto? Entonces, usted cuando se miró al espejo no se vio gordo, pero con la frase que la persona le dio, usted la próxima vez que se mire al espejo, ¿cierto? Se va a ver como gordo, ¿cierto? Esa es la misma situación que tiene una persona que tiene anorexia, ¿no? Una persona que tiene anorexia se puede ver al espejo y puede estar físicamente delgada, pero se sigue viendo gorda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no ve lo real, ¿cierto? Ve la idea, ve la palabra, o sea, ve lo que le dijo otro, ¿sí? Eso es lo que normalmente produce la sociedad en nosotros, ¿no? A través del lenguaje, por eso les decía, a través del lenguaje, nosotros vamos reproduciendo ciertas formas en cómo nosotros terminamos representándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos las redes sociales, entonces no vemos al otro, vemos la proyección de lo que nosotros queremos, ¿cierto? Yo quiero viajar, yo quiero no tener una vida repetitiva y monótona, yo quiero andar en un Lamborghini, ¿cierto? Yo quiero eso, ese lo tiene, eso me atrae, porque es la proyección de mi propia personalidad y de mi propio deseo. ¿Cuál es el tema? No caer en la trampa de mis propias proyecciones. Normalmente uno se engaña con facilidad. Entonces, digamos que ese es el punto de no tener una conciencia desventurada, no engañarse por las imágenes que nosotros mismos creamos. Bueno, chicos, ya, por eso, Gracias por las preguntas, por las intervenciones, las respuestas y demás. Gracias. El regalo para la primera chica que habló. La primera. Por favor, el premio y las otras dos chicas pueden pasar mañana en la mañana por el resto de los. Bueno, chicos, buena jornada. Les acaba de ir bien y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias.